¿Cuántos creen que Dios es bueno? Amén. ¿Cuántos creen que Dios es bueno? Amén. Dios es bueno y maravilloso. ¿Qué cantos se recuerdan que cantamos que Dios es bueno? Bueno es Dios. Dios es bueno. ¿Cuántos se recuerdan el tema que estamos tocando? ¿Quién es Dios? ¿Quién es? Jesús. Para ti. Vamos a repasarlo para que no se olvide. ¿Quién es Jesús para nosotros? Él es el camino. La verdad y la vida. Él es la puerta para entrar al cielo. Él es nuestro consolador. Él es nuestro Padre eterno. Él es nuestra fortaleza. Él es nuestro redentor. Lo vimos la semana pasada, está más fresco. Él es nuestra esperanza. Y hoy vamos a ver que Él es nuestra paciencia. Porque cuando nosotros tenemos a Jesucristo, tenemos paciencia. Porque si no somos unos impacientes, nosotros tenemos que tener el carácter de Jesucristo. ¿Cómo fue? ¿Cuál es el carácter de Jesucristo? Sonriente, humilde de corazón. Sonriente, manso y humilde de corazón. El Señor Jesucristo no es de aquellos, como dice, es que es un Señor todo combate, no, es manso y humilde de corazón. Que en la Biblia aparece anciano de días, pero no quiere decir que es un anciano que va ahí con su bastón, que apenas está caminando, no. Él es el Dios todopoderoso que nunca envejece. Amén. Aunque encontramos en la Biblia, aunque no encontramos un versículo específico que diga que Jesucristo es nuestra paciencia, pero la Biblia describe a Jesucristo como paciente. Y si Él es paciente, nosotros como hijos de Él heredamos también la misma paciencia que Él. Y también nos enseña que la paciencia, ¿qué es la paciencia? ¿Saben qué es la paciencia? Es el fruto del Espíritu Santo, porque dice, mas el fruto del Espíritu es, ¿quién lo sabe? Amor, gozo, paz, paciencia. Mire, y esos frutos nosotros lo tenemos que desarrollar en nuestro diario vivir. La paciencia es una cualidad que se desarrolla en los creyentes a través de la fe en Cristo y la obra del Espíritu Santo. Tiene que ir nosotros avanzando, avanzando, avanzando. Jesucristo es paciente. ¿Cuántas veces hemos pecado nosotros delante de Él? Y nos perdona, y nos perdona, y nos perdona. El Padre sin duda dirá, yo los mato. Y el Señor Jesucristo dice, no, dale otra oportunidad. Él se va a arrepentir y dicho, nos arrepentimos, pero luego volvemos otra vez a tropezar y caemos. Porque somos así, siempre fallamos delante de Él. Y Jesucristo tiene una paciencia con nosotros, pero tremenda. ¿Por qué? Porque su gracia es la que nos ha redimido. Porque por su gracia, cuando nosotros somos malos, estábamos muertos, Cristo nos dio vida juntamente con Cristo. Por eso dice, por gracia somos salvos, por medio de la fe. Por eso dice Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que nosotros siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces vamos a ver que en Jesucristo encontramos la paciencia que nunca tenemos en el mundo. El mundo, ¿cuál es la paciencia que tendremos en el mundo? No hay paciencia. Contra palos en la cabeza. Dice Romanos 15:5. Busquemos qué dice Romanos 15:5. Amén. Dice la Escritura, pero el Dios de la paciencia y la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús. Mire, qué bonito. Pero el Dios de la paciencia y de la consolación. ¿Por qué? Porque Él es nuestro consolador. Él es nuestro consolador. Dice,
pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir en Cristo Jesús. Y el versículo 6 dice, para que unánimes a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Unánimes, ¿para qué unánimes? Juntos, con ese amor. Pero miren qué bonito. Dice, pero el Dios de la paciencia, que es nuestro Señor Jesucristo, pero el Dios de la paciencia y de la consolación, que es nuestro Señor Espíritu Santo, que está aquí con nosotros. Recordemos que hemos visto que Él es el consolador. Dice, os dé a vosotros un mismo sentir. ¿Y qué dice la Escritura? Haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús, que siendo en forma de Dios no escatimó ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo de la gloria que tenía allá en los cielos. Él se despojó y se hizo hombre por amor a nosotros. Se hizo humano, nació de una mujer, creció, comió como nosotros, tuvo hambre, tuvo sed, se cansó, tuvo sueño. Él fue tan real humanamente como nosotros, tuvo las mismas tentaciones que tenemos nosotros, pero Él venció con la palabra. Él venció, Él tuvo paciencia, Él se sometió a la voluntad de Dios. Y eso es lo que a nosotros nos cuesta, someter, porque no tenemos paciencia. Cuando viene un problema, nosotros lo queremos resolver ya, ¡pac! Y es que no lloramos, y no hay, es que no encuentro un milagro, y dicen, no. ¿Por qué? Porque no somos pacientes. Nosotros debemos ser pacientes en el Señor. Pacientemente esperé en Jehová, dice un versículo, pacientemente, con paciencia esperemos al Señor. Este versículo habla de la paciencia de Dios y cómo Jesús es un ejemplo para nosotros en este sentido. Cómo Jesucristo tiene paciencia en nosotros, que nos perdona, nos vuelve a dar la oportunidad y volvemos a regarla, y el Señor nos levanta y nos levanta y nos levanta, y ahí estamos nosotros, Señor perdóname, Señor perdóname, porque Él nos tiene mucha paciencia. Gálatas 5:23, miremos, Gálatas 5:22 y 23. Dice la Escritura, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Contra tales cosas no hay ley. Amén. Pero los que son de Cristo, dice, mire, ¿usted es de Cristo, sí o no? Amén. Si usted es de Cristo, ¿qué dice la Escritura? Han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Ya no tenemos que tener esas pasiones carnales, esos deseos pecaminosos que a veces tenemos porque no tenemos a Cristo bien formado en nosotros. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Por eso dice Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Con Cristo estamos juntamente crucificados. Y aquí el versículo dice, mira, ahí está, tiene el hermano, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vive usted, sino que ahora Cristo vive en nosotros. Por eso dejemos que la voluntad de Dios viva en nosotros. Y lo que ahora vivo en la carne, porque seguimos viviendo en la carne. Amén. Usted tiene su carne y todo, pero ya no gobierna su carne, sino ya gobierna el Espíritu. Lo vivo en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Dice, mire, qué bonito, ¿verdad? Que ya estamos con Cristo, hemos crucificado nuestros deseos, nuestras pasiones. Por eso dice, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Vemos que aquí en el versículo dice, mas el fruto del Espíritu, del 22 dice,
es amor, gozo, paz, paciencia. Aquí la paciencia lo encontramos descrita como el fruto del Espíritu Santo, como el fruto del Espíritu que se manifiesta en la vida de los creyentes. Porque cuando usted recibe a Jesucristo, empieza a tener paciencia, que antes, si usted se da cuenta y conoce su vida pasada, no la tenía. Yo era uno de esos. Yo era uno que yo tenía un carácter tremendo. Yo era como cuando agitan una Coca-Cola y ¡pum! Pero era así. Y Dios me va dando la paciencia. A veces me quiere salir otra vez lo carnal, lo terrenal, pero trato la manera de mejor ir apagando, porque a la luz de la Escritura hay cosas que si yo pudiera voy y sacudo a la persona, pero digo, no, yo predico, entonces no tengo que actuar de esa manera. Porque entonces, ¿qué estoy predicando? ¿Qué ejemplo estoy dando? ¿Cómo voy a traer a la persona si voy y le sacudo de esa manera? ¿Cómo voy a traer a esa persona al Evangelio? ¿Cómo voy a traer a esa persona para que conozca al Señor? Si yo actúo de esa manera. Por eso tenemos que tener paciencia. Paciencia. Y dice, miremos ahí el versículo 25 que estamos viendo. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Si Jesucristo vive en nosotros, vivamos para Jesucristo. Si el Espíritu Santo vive en nosotros, andemos conforme el Espíritu Santo nos está diciendo que vivamos. Y si vivimos por el Espíritu, dice, andemos también por el Espíritu. Hay cosas que muchas veces de momento no las entendemos, pero vamos despacio, tranquilidad, con paciencia, pero pasos seguros. Mi pie hasta que sienta yo que está bien parado sobre la roca, doy el siguiente paso. Para que esté seguro mi paso, doy el siguiente. Pero ¿qué tal si aquí hay una piedra y yo doy y se mueve la piedra y doy el paso? ¿Qué voy a hacer? Voy a tropezar y voy a caer. Pero si yo me aseguro con paciencia, y con paciencia voy buscando las cosas de Dios, Dios me va a fortalecer, Dios me va a abrir el entendimiento, Dios me va a ir dando cada día sabiduría, pero con paciencia. Muchas veces decimos nosotros, es que no se me queda la Biblia, no se me queda. Con paciencia, no a nadie, tal vez algún humano que se le haya quedado la Biblia completa, ni se la haya aprendido, no lo sé. Hasta hoy no sé yo de nadie, que sí hay mucha gente que sabe muchos versículos de la Biblia y a veces nos critican porque sabemos, hay muchos que saben de la Biblia. Yo sé, he escuchado de un personaje que critica porque sabemos muchos, los hermanos, dice, ¿cómo es que dice? Los hermanos que saben ahí, que hablan de este versículo y hablan del otro, ¿y de qué les sirve? Dice, sirve de mucho, porque a través de la Biblia nosotros vamos conociendo quién es Dios. Por eso dice, mi pueblo pereció por falta de conocimiento. Y si nosotros no conocemos la Biblia, viene el enemigo y nos arrastra y nos lleva. Imagínense cómo tuvo la capacidad de convencer a aquella tercera parte de los ángeles que miraban al Señor todos los días. Los convenció. Imagínense si a nosotros no leemos la Biblia, ¿cómo nos tiene? Comiendo ahí la mano del diablo. Estamos felices y no nos damos cuenta. Estamos felices. Miren algo que pasa hoy en día y la gente va tan tranquila. Todos los acontecimientos se están cumpliendo de San Mateo 28. Usted lea San Mateo 28 y métase ahí en internet y busque cuántos terremotos han habido desde que hay conocimiento de terremotos. Y se va a dar cuenta que siempre han habido terremotos, y han habido. Pero en los últimos tiempos hay muchos en diferentes partes del mundo. Muchos y cientos a veces, que solo salen en las noticias aquellos que son grandes terremotos. Pero hay terremotos registrados. ¿Por qué? Porque los tiempos están cumpliendo. Y nosotros, el Señor ya viene por su iglesia. ¿Y nosotros qué hacemos? Dormidos. Yo miraba una predicación un día y estaba llena la iglesia. Y ahí le enfocaban a un par de hermanos que estaban.
No sé si estaban orando, no sé qué estaban haciendo, pero estaban fritos. Para mí estaban fritos. ¿Cómo los atrapa el diablo? ¿Cómo los atrapa el diablo? Y no nos damos cuenta. Nosotros tenemos que estar vivos en el Señor. Por eso dice este versículo, y si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Y al vivir en el Espíritu, el versículo 26 no se cumple en nosotros, que dice, no nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros y envidiándonos unos a otros. Ese versículo no se cumple, porque si nosotros vivimos en el Espíritu, tenemos paciencia, tenemos paz, tenemos gozo, tenemos tantas cosas bonitas que podemos disfrutar aquí en la vida, pero aprendamos a ser pacientes como Jesucristo, que es paciente para con nosotros. Veamos otro versículo. Santiago capítulo 1, versículo 3 y 4. Santiago está despuesito de Hebreos. Amén. Santiago capítulo 1, versículo 3 y 4. Dice, vamos a leer desde el 2 para que lo entendamos bien. Dice la Escritura, hermanos míos, dice el apóstol Santiago, tened por sumo gozo cuando halléis en diversas pruebas. ¿Quién está gozoso cuando tiene pruebas? ¿Qué decimos? Lo que me está pasando, vieras cómo estoy sufriendo. ¿Qué paciencia vamos a tener ahí? Tener por sumo gozo. Qué gozoso vamos a estar si estamos en pruebas. Pero la palabra de Dios nos manda que tengamos gozo cuando estemos en diversas pruebas. Dice el versículo 3, sabiendo que la prueba de vuestra fe, ¿qué pasa? ¿Qué produce? Paciencia. ¿Por qué? Porque la fe es del Señor Jesucristo. Él es el consumador y el autor de la fe. La fe la crió Jesucristo. Él mismo la crió y Él andaba en fe. Él usaba, Él vivía en fe. Entonces, sabiendo que la prueba produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguno. Mas tenga la paciencia su obra completa. Pero ¿qué dice? ¿Cómo empieza diciendo? Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Póngase que, yo que sé, ¿qué prueba puede tener? Que tiene un dolor X. Y nos intranquiliza ese dolor. Pero si nosotros creemos en el Señor y le entregamos nuestra vida al Señor y que Él gobierne nuestro cuerpo y que Él vea qué es lo que está pasando ahí, por qué me está doliendo, quizá porque me estoy mal alimentando, quizá porque hice una mala fuerza, quizá porque hasta podemos muchas veces dormir mal, que cuando dormimos nos dejamos ir y al final nos viene doliendo el cuello. Y entonces no vamos a estar gozosos. ¿Cómo va a estar gozosos? Y a veces se nos tuerce el cuello, que no podemos voltear para ver y ¡ay, me duele! ¿Cómo vamos a estar gozosos así? Pero por poner un ejemplo, mas tenga la paciencia su obra completa. Tenga esa paciencia su obra completa en nosotros. Dice, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Sabiendo que la prueba, este pasaje nos muestra que la paciencia se desarrolla a través de las pruebas en la fe. Porque vamos a tener pruebas, no crean que ya soy hijo de Dios y ya nada me va a tocar. Ahí va a estar el enemigo tratando de llevarlo otra vez para allá y le va a poner, como dicen aquí, zancadilla y otra zancadilla y otra zancadilla hasta que caiga. Pero si usted ha puesto su mirada en el Señor y confía en el Señor con toda fe, viene esa zancadilla y usted la va a pasar y otra y la va a pasar y la va a pasar y dice, pero ¿por qué me pasa a mí estas cosas? Porque aparte que Dios permite que esas cosas sucedan para que usted se vaya fortaleciendo y creciendo. No es porque Dios que sufra, a ver que no, porque Dios permite que pasen esas cosas para fortalecernos.
Amén. A través de la prueba, mire, por ejemplo, el pueblo de Israel, cuando estuvo en el desierto, ¿por qué los probó el Señor Jesucristo? Para ver cuánto eran de Dios. ¿Y cuántos eran de Dios? ¿Cuántos entraron en la tierra prometida? De todos los que salieron de Egipto, ¿cuántos entraron en la tierra prometida? Dos personas. Dos personas. Inclusive Moisés, por su desobediencia, no pasó. Pero él era un fiel seguidor del Señor. Pero desobedeció en alguna y dijo Dios, bueno, pues no pasas tú, porque me has desobedecido. Yo quería que tú le hablaras a la peña para que saliera agua y tú la golpeaste, porque también tenía delante un pueblo rebelde, un pueblo que le estaba hostigando, que queremos agua, que nos vamos a morir, para que nos sacas. Uy, todos los días igual. Entonces llegaba un momento que, por más paciente, dice la Biblia, si lo han leído, dice, y este Moisés era el hombre más paciente de la tierra. Miren, el más paciente de la tierra, cómo se enojaba. Nosotros que somos impacientes, pero Dios nos manda a que seamos pacientes. Otro versículo, Colosenses 3:12. Amén. Colosenses 3:12. Dice la Escritura: vestidos pues como escogidos de Dios. Dice, mire, vestidos pues como escogidos de Dios. ¿Cuál es nuestra vestimenta que vamos a usar? No se refiere muchas veces a la vestimenta física, sino a la vestimenta del alma, la vestimenta del corazón. ¿Cómo está vestido nuestro corazón? Vestidos pues como escogidos de Dios, mire, viviendo en santidad, amados de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre y de paciencia. Así nos tenemos nosotros que vestir. No, es que como ya eres hijo de Dios, vente con tus faldas arrastrando. Eso no me dice a mí que la persona es cristiana. Porque yo veo en el mundo y veo en la calle tanta gente también ahora en el verano con vestidos largos. Y eso no me dice a mí que el que viene aquí a la iglesia con faldas largas es cristiano y el que está allá también es cristiano que va en la calle. No, sino esta clase de personas. Vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre y de paciencia. Y mire, versículo 13, soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros. Si alguno tuviera queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así hacedlo también vosotros. Así nos quiere Dios que nos vistamos. Del corazón, con paciencia, con amor, con mansedumbre, que nos soportemos los unos a los otros. Pero viene alguien, es que no soporta a este hermano, y ese hermano en Cristo, y luego está, aleluya, aleluya. Ahí se quedó su adoración, está cantando por gusto. Pero cuando nosotros amamos de todo corazón al prójimo, sea quien sea, es que tiene los pelos para arriba. ¿Y qué tienes? Si los tuyos también están igual. Nosotros amémosle de corazón quien quiera que sea esa persona. Por eso dice, vestidos pues como escogidos. Ya somos, mire, el Señor Jesucristo no hizo acepción de personas. El Señor Jesucristo se juntaba con ladrones, pecadores, prostitutas, pero no se juntaba para participar con ellos, sino para hablarles. Comía con ellos, sí comía porque Él compartía con todos y les hablaba el Evangelio de Jesucristo y les predicaba. Y eso lo criticaban aquellos que dicen que eran los padres de lo que sabían las escrituras, los fariseos, los escribas, porque un escriba era el que iba traduciendo la escritura, entonces lo sabía. Entonces mira, ahí el Señor es comedor y bebedor de vino y es un comilón y todo, pero Él sabía qué estaba haciendo. Por eso nosotros debemos, si nos juntamos con alguien a compartir, compartamos también el Evangelio de Jesucristo. Amén. No sentémonos ahí y sin ni una palabra de Jesucristo, no, compartámosles de Jesucristo. Amén.
No nos avergoncemos de llamarnos cristianos. Vistámonos como escogidos de Dios. Dice, amados de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre y de paciencia. La paciencia que muchas veces no la vivimos, no la tenemos, pero debemos aprender a ser pacientes porque Dios es bueno y maravilloso. Amén. Amén. Aquí la paciencia es una cualidad de los creyentes que debemos cultivar día con día. Día con día la paciencia. Si usted no tiene paciencia, pídale al Señor. Y dile, Señor, yo soy impaciente. Obra de una manera sobrenatural en mi vida para que yo pueda ser como tú. Paciente, paciente todos los días de mi vida. Otro versículo. 1 Corintios 13, 4. 1 Corintios 13, 4 dice, aquí aunque no menciona directamente este versículo, describe las características del amor que están presentes en la paciencia. Y dice el versículo 4, el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, y el amor no se envanece. Mire, el amor de Dios que mora en nosotros, el amor es sufrido. Jesucristo sufrió. ¿Cuánto sufrió Jesucristo por amor a nosotros? ¿Cuánto le despreciaron? Y si nosotros hubiésemos estado ahí, nosotros decimos, ay, es que si yo hubiera estado ahí. Y si hubiésemos estado nosotros en esa época, le hubiéramos dicho también, crucifícale, crucifícale. Seguro que sí. Seguro que si ahora lo vemos y, ay, pobre Jesucristo, ¿cómo lo crucificáis? Si nosotros hubiéramos vivido en esa época, igual hubiéramos sido guiados ahí por toda la turba y los fariseos y todo eso que le acusaban a Jesucristo. Y si hubieran ido a la cruz del Calvario, nosotros hubiéramos dicho allá, si eres hijo de Dios, bájate para que creamos en Él. Porque somos así. Entonces vemos este versículo que dice, el amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia. ¿O cree que Dios es envidioso? ¿Cree que Dios es envidioso? Él es santo. Y dice, el amor no es jactancioso, no se envanece. Nunca se va a envanecer el amor de Dios para con nosotros. Aunque vemos que el Señor Jesucristo es nuestra paciencia, de manera que todo lo que nosotros queremos vivir, se lo pedimos al Señor Jesucristo, y el Señor Jesucristo morará de una manera sobrenatural para que nos dé la paciencia que necesitamos. Podemos concluir que la paciencia es una cualidad divina que se manifiesta en Jesús y se desarrolla en los creyentes a través de la fe y de la obra del Espíritu Santo. Esa es la paciencia. Veamos otro versículo, Efesios 4:2. Y vamos viendo versículos que realmente nos apoyan para que podamos tener también nosotros conocimiento de qué es, que les dije, Efesios 4:2, ¿verdad? Amén. Efesios 4:2 dice, leamos del versículo 1 para que lo entendamos. Está hablando el apóstol Pablo aquí a la iglesia de Éfeso, y dice, yo preso en el Señor Jesucristo ruego que andéis como es digno de la vocación como fuisteis llamados. Os ruego, dice el apóstol Pablo a través del Espíritu Santo, para que andéis como es digno de la vocación como fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros. Mire, soportándonos con paciencia los unos a los otros. Y si vivimos de esa manera, es porque ya Jesucristo está obrando ya en nosotros. Ya estamos teniendo parte de Jesucristo en nosotros, pero si somos impacientes, es difícil que nosotros tengamos a Jesucristo, porque Jesucristo es paciente. Y Él dijo, ya ejemplos he dejado para que sigáis mis pisadas. Aprended de mí,
que soy manso y humilde de corazón. Manso y humilde de corazón. ¿Cuántos somos mansos? Cuesta. Y humildes menos. Somos orgullosos muchas veces, somos altaneros, somos lo que no somos. Peleoneros, dice el hermano, y es cierto, muchas veces nos buscamos pleito, aunque no hay alguien porque nos creemos los tipos del barrio, y entonces no sabemos que nuestra vida está colgando de un hilo. Y dice Jesucristo, bueno, tú no has dado buen fruto, al fuego, ya está. Y Él no se complica la vida. Si no le quiero adorar, viene otro y le va a adorar. Porque Él es así. Lo que Él hace que su obra no se frene, sino no quiero yo, pues usa a otra persona y su obra continúa. Porque Él siempre es así. La obra de Dios nunca va a parar. Nunca va a parar. Segunda Tesalonicenses 3:5. Segunda Tesalonicenses 3:5 dice la palabra. Y el Señor encamine vuestros corazones al amor de Dios y a la paciencia de Cristo. Mire, el Señor encamine vuestros corazones al amor de Dios y a la paciencia de Cristo. Y a la paciencia de Cristo. Mire, por eso tenemos nosotros ahí gran ejemplo de que Jesucristo es nuestra paciencia. Que cuando nosotros somos impacientes es porque todavía Jesucristo no se ha perfeccionado en nosotros, pero poco a poco pídale que el Señor Jesucristo se vaya perfeccionando en usted y pídale que vaya creciendo en usted, pero deje usted que la voluntad de Dios se vaya haciendo, dejemos mejor dicho que la voluntad de Dios se vaya haciendo en nuestra vida para que podamos ir teniendo esa paciencia que es necesario que la tengamos como hijos de Dios. Porque si somos hijos de un Dios paciente, pues nosotros también como hijos tales, como dice el dicho, de tal palo está la tía. Paciente Dios, paciente sus hijos. Pero si no somos así es porque todavía no hemos desarrollado a Jesucristo en nosotros. Otro y último versículo que nos enseña de que Jesucristo es nuestra paciencia, que nosotros somos pacientes en Él. Hebreos 10:36. Hebreos 10:36 dice la Escritura: porque os es necesaria la paciencia. Mire, es necesaria la paciencia. Porque es necesaria la paciencia. Amén. Os es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Miren, qué tremendo, qué bonito este versículo y qué tremendo. Porque os es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque es necesaria, os es necesaria la paciencia. Es necesario que tengamos paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, miren, con paciencia vamos haciendo la voluntad de Dios. No, es que no sé qué. No, es que obtengamos la promesa. ¿Cuál promesa? ¿Cuál promesa? La promesa que nos espera allá arriba. Pero si somos impacientes aquí en la tierra, no vamos a alcanzar, no vamos a llegar lejos. Seremos como la ola del mar, dice que es arrastrada por el viento de un lugar a otro. Nunca está estable una ola. ¿Cuándo has visto una ola se queda ahí? No, está, viene y va. Y si somos nosotros así, somos impacientes. Y la Biblia dice que los que viven de esa manera nunca llegarán lejos. Nunca llegarán lejos. Por eso dice, porque es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa que Dios ha prometido a los que le aman. Amén. Hay una promesa que iremos al cielo, pero si somos impacientes no llegaremos al cielo. Aquí en esta tierra tendremos pruebas, aquí en esta tierra tendremos aflicción.
Jesucristo lo dijo, en el mundo tendréis aflicción, dijo, pero confiad, yo he vencido al mundo. Amén. Yo he vencido al mundo, dijo el Señor. Entonces, si Él venció, ¿por qué nosotros no podemos vencer? Si Él ya hizo la obra, ¿qué nos queda a nosotros? Seguirle, nada más, seguirle. Pero somos impacientes. Y muchas veces queremos que las cosas se nos hagan así, al instante, como dice un dicho, tronando y lloviendo. No, con paciencia, no es en nuestro tiempo, es en el tiempo de Dios. Es en el tiempo de Dios, todo va a llegar en el tiempo de Dios. Y si Dios ve nuestra necesidad que es grande, entonces pues quizá podemos decir así, apresurar a Él, pero no, es en el tiempo de Dios y nunca va a llegar tarde, va a llegar en el momento preciso. Y nosotros podemos decir, uy, pero ya llevo orando 5 meses, pero es el tiempo de Dios. Pero durante esos 5 meses nunca dejaste de orar. ¿Qué hubiese pasado si llevabas un mes y ya no hubieses orado? Recuerden que el profeta estaba orando. ¿Se recuerdan, verdad? ¿Quién era el profeta? Y dijo, oró 21 días, pero desde el momento en que oró, el Señor envió la respuesta con el ángel. Pero, ¿qué dice el rey de Persia? Que es un demonio grande, no lo dejaba pasar para traerle la respuesta a su petición del profeta, hasta que Dios mandó al arcángel, al guerrero, y entonces pudo pasar y le dijo, ¿qué le dijo? Desde el momento en que tú te pusiste a orar con tu petición, Dios me envió, pero allá no me dejaban pasar en los lugares celestiales. Entonces, si dejamos de orar nosotros, la respuesta se va otra vez, porque ya no hay, Dios la mandó, pero hay huestes espirituales de maldad que están deteniendo eso. Entonces la respuesta otra vez regresa. Por eso nosotros tenemos que estar constantes en la oración. Miren qué dice Efesios 5:18, creo que es 6:18, es 6:18. Dice, orando en todo tiempo. Miren, no dice solo cuando vas a comer para el desayuno, solo para el almuerzo, solo para la comida, solo para la merienda y solo para la cena. No, orando en todo tiempo. Cuando usted se levante, acuérdese, dice, yo me acosté y dormí y desperté porque tú me sustentabas. Gracias, Señor, porque me has permitido abrir mis ojos este nuevo día y estoy vivo. Gracias por mi familia también. Empecemos de esa manera y encomendemos nuestra vida en las manos de Él este día, y sabiendo, Señor, que si yo estoy contigo, todo me irá bien. Y de repente aparece el diablo, ay, mira, a este le va bien. Entonces el Señor, bueno, tócale, como le dijo a, ¿cómo se llama? Pone ahí la prueba, y ¡paz! Caemos en la prueba. Pero Señor, si yo te pedí que hoy me fuera bien, ¿por qué me ha ido de esta manera? Porque recordemos que Dios nos prueba para ver si realmente somos hijos de Dios. Ahí, en ese momento, también nosotros debemos estar gozosos, como cuando empezamos leyendo el pasaje que decía, gozosos en la tribulación, sabiendo que la prueba produce paciencia. Y si Jesucristo está con nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, entonces, ¿cómo no nos dará con Él todas las cosas? ¿Qué cosas necesita usted? ¿Qué cosas necesita? Muchas cosas. Pero si usted es fiel al Señor, dice que Él nos dará con Él todas las cosas. Amén. Que con Él nos dará con Él todas las cosas. Por eso dice Romanos 8:28. A los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Y dice San Mateo 6:33. Busca primero mi reino, y luego las cosas que tú necesitas, yo te las daré, te las regalo, porque me estás buscando a mí. En otras palabras sería, preocúpate tú por buscarme a mí, y yo me preocuparé por bendecirte a ti.
Así de fácil lo pone el Señor. Así como cuando no perdonamos, ¿qué dice el Señor? Si tú no perdonas, yo no te perdono. Porque tú no eres capaz de perdonar, porque yo te voy a perdonar, dice el Señor. Ahora, si tú perdonas, yo también te perdono. Y asunto arreglado, el Señor no se complica la vida. Y luego dice, no, es que el Señor no es malo, Él no quiere que nadie se pierda. Y Él no manda a nadie al infierno, cada uno va con sus pasitos. Con su propia voluntad va la gente al infierno. ¿Por qué? Porque muchos no quieren saber del Señor. Pero nosotros que ya conocemos del Señor, ya sabemos quién es, entonces obedezcamos su palabra con paciencia. Va a tener pruebas en esta vida. Sea paciente, clámele al Señor. No se desanime. Pase lo que pase a su alrededor. Dice en el Salmo 23, dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. ¿Por qué? Porque tu vara y tu callado me infunden aliento. Aunque ande en valle de sombra de muerte. Habrá un valle de sombra y de muerte. Y aquí sí me muero. Aunque pases por las aguas no te ahogará. No se va a ahogar. ¿Por qué? Porque el Señor le va a hacer flotar sobre el agua. Va a cruzar usted el río, por muy peligroso. Eso sí, no se vaya a ir, como el Señor me va a librar, entonces me tiro. No. Eso no lo haga, eso no juegue nunca con Dios. Eso es por si un día le cogió la corriente por ahí. Dios le va a librar. Dios le va a librar de tanta maldad. Lo podemos llamar así como corriente. No la van a ahogar. ¿Por qué? Porque usted está con el Señor. Si no, miren un hombre que dice que, y eso es verídico, un hombre que quiso ser como Dios, caminando sobre las aguas, y voy a caminar aquí, dice, hay cocodrilos. Se hundió y se lo comieron los cocodrilos. Por querer ser como Jesús. Tentar a Dios. Tentar a Dios. Dios es bueno y maravilloso. Dios es bueno y maravilloso. Y dice, busca primero mi reino y las cosas que tú necesitas vendrán por añadidura. Y si amamos a Dios, todo va a ir bien. Amén. Amén. Bendiciones, queridos hermanos. Denle aplausos al Señor. Dios es bueno y maravilloso. Dios es bueno.